Y acá, vamos aquí a refrescar. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva transmisión que estamos realizando desde un lugar más cómodo. Estamos aquí viendo algunas cuestiones, cómo nos acomodamos. También aquí para dar tiempito a que las personas que se vayan a conectar se estén conectando. Más o menos se había programado esto para las 4:45, pero pues bueno, mientras llegan, damos tiempo a que se estén conectando, a que estén viendo esta transmisión en directo que estamos haciendo. Un saludo para todos, como pues habíamos hablado, como habíamos acordado, vamos a hablar acerca de esta segunda parte. Ustedes están viendo allí en la pantalla nuestra línea profética de tiempo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar exactamente del tiempo de angustia. Vamos a usar dos herramientas, la más importante y la primera de todas, la Biblia, y la segunda, no menos importante, un libro precisamente que están recomendando bastante, es este libro, Conflicto de los Siglos. Este libro ha sido recomendado a través de la internet, a través de muchas partes, entonces léanlo, muy buen libro, Conflicto de los Siglos. Si usted no lo tiene y desea descargarlo gratuito, está libre para que pueda ser descargado. Si necesitan el link o necesitan el libro en PDF, me escriben en los comentarios, yo les envío entonces el link donde pueden descargar gratis este libro. Es muy bueno, la autora es Helen G. White o Elena G. White, así que muy buen libro, Conflicto de los Siglos. Estaremos viendo bastante de este libro hoy. Y pues bueno, saluditos como siempre. Yancy, que veo que ya antes de iniciar el streaming nos dio un like. Saludo también a Alberto González. Saludos a Albeiro González. Saludos. Gracias, mi amor. Con mi esposa aquí al lado, ella me ayuda y me corrige. Ella tiene mejor vista que yo. Listo, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con nuestro directo. Vamos a iniciar con el tema. Así que vamos a ir entonces a nuestra gráfica que ustedes están viendo allí. Recuerden que hace el sábado pasado estuvimos viendo esta primera parte que corresponde al tiempo de gracia y estuvimos viendo pues los eventos que sucedían en la tierra, los eventos que suceden en la iglesia, de este tiempo de gracia hasta el fin del tiempo de gracia, que no sabemos cuándo es. Vamos a mirar algunos datos, así como para repasar, mientras llegan más personas. Vimos entonces la herida mortal, vimos que el tiempo del fin comienza en 1798, vimos así de manera muy rápida lo del Gran Chasco en 1844. Las señales voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan ver. Las señales de Mateo 24 del 1 al 14, que muchas tienen que ver precisamente con lo que estamos viendo, parte de lo que tiene que ver con esta cuestión del coronavirus, pero vimos que todas estas señales tienen que pasar, pero que todavía no es el fin. ¿Sí? Vimos las señales de guerra, rumores de guerras, vimos también entonces todo lo que tiene que ver con las pestes, hambres, todo eso es apenas principio de dolores. También vimos que en el versículo 14 se nos señalaba un tiempo muy importante y es cuando la última persona sea amonestada, cuando la última persona precisamente sea a quien se le predique el evangelio, y dice precisamente Mateo 24:14 que este evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Y no sabemos cuándo va a pasar, no tenemos ni la más remota idea, el momento, el tiempo, no sabemos cuándo va a terminar esto. También vimos que la ley dominical va a tener tres fases. La fase 1, que es la ley dominical, como Día de la Familia, que ese pues debiera ser el momento para que pensemos ya en salir de las ciudades. Va precisamente donde se va a promover el domingo con buenas obras, con lisonjas, se llama eso, con palabras bonitas, escondidas, pero a la final pues va a ser en completa desobediencia a Dios. También vimos acerca de las cartas 10 Domini,
y Laudato Si, que están completamente unidas en un propósito, y es como proclamar el domingo como día de descanso obligatorio, que aunque suene bonito, está en contra de lo que Dios ha ordenado. Luego pasamos entonces a la ley dominical fase 2, donde ya se hace como un decreto constitucional, donde es allí donde se implementa la abominación desoladora y es puesta la marca de la bestia. También entonces vimos que esta señal es determinante porque esto nos va a señalar que estamos ya a finalizar, ya en lo último, y precisamente es allí donde Dios empieza a limpiar su iglesia, empieza a limpiar la iglesia como tal, y pues esto nos lleva a los eventos que pasan en la iglesia durante todo este tiempo. Precisamente pues algo que poco se habla, que es lo de la apostasía alfa, la apostasía omega, donde prácticamente la iglesia está dormida, según lo que nos dice la parábola de las 10 vírgenes, donde empieza en este punto a crecer una práctica tremenda del espiritismo de unas maneras disfrazadas. Hablamos de las películas de Disney. Tengan mucho cuidado, hay un nuevo lanzamiento de Disney que es bastante peligroso, lo pintan bonito, pero es una película que se llama Soul o Alma, ¿sí? Pronto va a salir, tengan mucho cuidado porque esto va a ser parte de la creciente práctica del espiritismo que va a tener precisamente esto en todo el mundo, absolutamente todo el mundo. También vimos que cuando se dicte esa ley dominical, esa segunda fase o fase 2 de la ley dominical, pues viene el zarandeo, viene precisamente la lluvia tardía, viene el sellamiento. Precisamente allí es donde de verdad se va a saber quién es quién, donde precisamente de verdad se va a saber quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no, quién de verdad está dispuesto a mantenerse firme y fiel en guardar sus mandamientos, porque pues los hijos de Dios, según como lo que nos dice Apocalipsis 12 y el versículo 17, que aquí está el pueblo santo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bien, eso tiene que ver de una manera pues muy resumida lo que vimos hace 8 días con respecto al tiempo de gracia. Con respecto al tiempo de gracia. Ahora, hoy como tal, perdón, se nos fue un audio allí. Hoy como tal, vamos a estar viendo esta segunda parte de la línea profética que se llama el tiempo de angustia de Jacob, o la gran tribulación, o lo que tanto habían pedido, el tiempo de angustia. Entonces vamos a estar viendo mucho la Biblia, vamos a estar viendo mucho también el capítulo El tiempo de angustia del libro El conflicto de los siglos. Se lo recomiendo, apóyense mucho en eso. Y listo, vamos a empezar. Pero antes de empezar, yo quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración. Para que Dios nos dirija en este estudio. No olviden dar like, no olviden compartir. Y bueno, vamos a orar. Amor, te voy a pedir un favor, ¿me regalas la luz, please? Que casi no veo. Bien, vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias de nuevo porque eres bueno, porque nos cuidas, porque a pesar de estos momentos en que estamos en casa, tú has puesto el alimento espiritual a través de estas redes sociales, a través de la internet, que es una herramienta maravillosa. Y también gracias, Padre, porque has puesto muchas personas, muchos pioneros que han descubierto todas estas líneas proféticas para que podamos entenderlas a la luz de tu palabra. Gracias también por habernos provisto de profeta para estos tiempos, para que nos pueda explicar precisamente todo esto que vamos a estudiar en esta hora en que dedicaremos una buena parte al estudio de tu palabra. Por favor, bendícenos, por favor, acompáñanos y que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en este estudio, que sea quien nos abra nuestras mentes y corazones y sobre todo, Señor, que nos redarguya para tomar decisiones de vida eterna. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, Padre, sino que haga todo lo que tú quieres y por favor acompáñanos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el tiempo de angustia. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el sábado pasado.
vamos a relatar entonces los eventos en la tierra, ¿sí? Y luego pasaremos hacia lo que pasa, otros eventos que tienen que ver más directamente con la iglesia, pero también pues estaremos viendo qué es lo que está aconteciendo y vamos a ver varios versículos bíblicos. Como les digo, nos vamos a apoyar mucho en el conflicto de los siglos. Quiero iniciar leyendo precisamente de la página 601 de esta versión del conflicto de los siglos. Exactamente, perdón, de la página 607. Página 607 de esta versión del conflicto de los siglos. Fíjense ustedes, hermana Elvira, mamá Elvira, un saludo gigante. Fíjense ustedes lo que dice precisamente la profeta del Señor. Dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de la dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, que no librarían a hijo ni a hija. Solamente ellos por su justicia librarían sus propias vidas. Tremendo. Un tiempo de angustia que no tiene precedente en la historia de la humanidad, que ninguna mente humana podrá imaginarse. Bueno, vamos a ver entonces cuándo es que inicia este tiempo de angustia. Y es muy interesante y como les digo, lean el capítulo, lean ese capítulo del conflicto de los siglos, precisamente que habla de el tiempo de angustia. Acompáñenme por favor a Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1. ¿Cuándo inicia este tiempo de angustia y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuáles son los eventos que rodean precisamente este tiempo de angustia? Daniel 12 y el versículo 1 nos dice, en aquel tiempo, ya lo vimos en la lección en el superclase de Daniel, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de persecución. En el tiempo en que este rey del norte estará dispuesto a aniquilar. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe del defensor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual no lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Como no sabemos fecha, no tenemos fecha, no sabemos cuándo va a pasar, simplemente dicen que en aquel tiempo viene algo bien interesante. Se levanta Miguel, es decir, el Señor Jesucristo termina su intercesión, ya no hay más oportunidad, se acabó el tiempo de gracia, se pronuncian unas palabras terribles para todo el mundo, y es, ¿cómo era? Bueno, lo que dice el versículo, el que es limpio, sea limpio todavía, y el que es, aquí lo encuentro, precisamente eso está aquí en Apocalipsis, caray, se me perdió el versículo, amor. Apocalipsis 22, yo sé que eso está en el capítulo 22. Bueno, el que es limpio, límpiese todavía. El que es sucio, ensúciese más todavía. Allí se da entonces la sentencia final. El Señor Jesucristo se levanta precisamente de su obra intercesora, termina su obra de intercesión, ya no hay más oportunidad, ya no hay más gracia para aquel que se quiera arrepentir. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido.
Eso es lo que acontece en el cielo. Ahora vamos a ver qué es lo que acontece en la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Porque en la tierra no vamos a saber cuándo se levanta Miguel. En la tierra no vamos a saber cuándo termina el tiempo de gracia. Sé que hay muchas personas que están diciendo por ahí que eso va a terminar en el año 2027 para que Jesús venga en el año 2031. Ese tiempo no se va a saber. No se va a saber. Por eso es muy importante conocer las señales que suceden en la tierra, cuáles son los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor para poder estar apercibidos en qué tiempo estamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la tierra? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 6. Bastante interesante lo que nos dice aquí la Biblia. Dice, acerca del tiempo, y escuchemos bien esta parte, acerca del tiempo y del momento, hermanos, no necesitáis que os escribamos, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Si viene como ladrón en la noche es porque no sabemos cuándo va a venir o qué va a pasar, o el día exacto, así les digan que es en el 2031. No, no lo crean, es un engaño. Sigue diciendo, fíjense, versículo 3. Cuando os digan paz y seguridad, entonces de repente caerá sobre ellos, ¿qué? Destrucción, repentina destrucción. Como los dolores de parto de una mujer encinta, y no habrá manera de escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y vamos por partecitas. Número 1, nos dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo venga ese tiempo de angustia. No sabemos cuándo va a terminar el tiempo de gracia, ¿sí? No lo sabemos. Pero resulta que en este momento, cuando ya viene la fase 2 de la ley dominical, que ustedes están viendo aquí en la pantalla que les estoy señalando, cuando venga precisamente esa fase 2 de ley dominical, donde todo el mundo, absolutamente todas las religiones del mundo estarán en favor del Papa diciendo sí, vamos a guardar el domingo, cuando por decreto constitucional la ley civil diga el domingo es día obligatorio de guardar, allí precisamente, un tiempo después, es que se declara la paz mundial. Y esa parte de 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 3 precisamente nos hace una advertencia. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción. Ahora, ¿sobre quiénes vendrá esa repentina destrucción? Vendrá sobre aquellos que acepten la marca de la bestia, ¿sí? Precisamente sobre aquellos que por convicción y por acción guarden el domingo. Vendrá sobre ellos, es decir, los que aceptaron la marca de la bestia también por obligación y por convicción, sobre ellos vendrá repentina destrucción. El mundo precisamente va a estar en un estallido de felicidad porque por fin se llegó a un acuerdo, porque por fin todo el mundo ya dejó de las peleas, ya dejó todas las peleas de tipo doctrinal, todo eso, absolutamente todo eso ya se acabó. Y por eso dicen paz y seguridad. Pero sobre ellos vendrá repentina destrucción. Precisamente ese es el tiempo de la huida. Ese es el momento, cuando venga esa ley dominical fase 2, ese es el momento donde toca salir de las ciudades, porque vendrá una destrucción, vendrán unas plagas que uno no se imagina. Por eso leímos ese texto del principio. Prácticamente allí, y esto es muy interesante, se van a empezar a cruzar las pseudoprofecías del rapto secreto, junto con las de los judíos ortodoxos, y precisamente allí es donde se van a levantar muchísimos más engaños, muchos más engaños de los cuales no tenemos ni idea.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios? Aquí precisamente es donde cobra muchísima importancia el Salmo 69. El Salmo 69 se le conoce como el Salmo del tiempo de angustia. Léanlo, es un salmo maravilloso donde precisamente allí se habla de la dependencia total de Dios. Tiene mucho que ver con lo que pasó entre Jacob y el ángel del Señor. No te soltaré hasta que me bendigas. Es un tiempo tremendo. ¿Por qué? Porque resulta que los hijos de Dios no van a poder ni comprar ni vender. Nadie va a hacer negocios. Usted dirá, no, yo soy independiente. Nadie va a hacer negocios con usted si usted no acepta la marca de la bestia. Si usted no acepta el domingo como día de reposo, no van a hacer negocios con usted. No va a pasar absolutamente nada. No le van a permitir comprar. No le van a permitir vender. Tendremos que estar en los montes prácticamente viviendo de la fe. El justo vivirá por la fe, y es donde se van a entonar muchísimas veces, y los ruegos y las oraciones van a ser iguales, sino muy similares al del tiempo de angustia, a este salmo, precisamente Salmo 69. Y algo muy interesante es que nosotros estaremos viviendo sin intercesor. Ya Cristo no estará abogando más, porque está preparando para regresar por segunda vez. Y aparte de eso, el Espíritu Santo se retira de la tierra. Y esto es algo tremendo, porque precisamente el conflicto de los siglos, en este capítulo, el tiempo de angustia, hay una página, no la tengo aquí presente, precisamente nos dice que en ese tiempo ya la maldad no tendrá ningún refreno. Cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, la maldad va a mostrar su máxima naturaleza, su máximo, bueno, es que no sé si llamarlo esplendor, pero va a mostrar su máxima naturaleza, y es donde vamos a ver unas cosas completamente atroces. Se va a repetir exactamente lo mismo que pasó cuando vino la desolación de Jerusalén. Vamos a volver, bueno, se va a volver a ver situaciones como el hecho de que los padres se comen a sus hijos, los hijos a sus padres. Se van a ver cosas realmente tremendas. ¿Pero por qué? Porque ya el Espíritu Santo, que derrargulle los corazones, ya no va a estar, y se van a ver cosas realmente bastante atroces. Si nos aterra lo que estamos viendo, lo que viene después va a ser mucho peor. Por eso este tiempo es un tiempo de prueba tremendo. Este tiempo es un tiempo en el que nosotros debemos pegarnos más de las profecías bíblicas para ver exactamente qué es lo que va a pasar. Pegarnos precisamente de todas estas cosas que están aconteciendo, que la Biblia ya lo había predicho, y sobre todo este es un tiempo para aprovechar, para pegarnos de la mano de Dios, y desde ya tomar ese hábito de decirle a Dios: no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que me bendigas. Entonces, en ese orden de ideas, estamos en la parte de que vendrán y declararán la paz mundial, diciendo paz y seguridad, y entonces vendrá repentina destrucción. ¿Por qué? Porque en menos de lo que se piense, empezarán a caer las plagas. Las 7 plagas postreras descritas en Apocalipsis 16. Vamos allá. Vamos a ir allá. Voy a dejar aquí el conflicto de los siglos en la página en que lo tenía, y vamos a ver algo interesante. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Ahora dice, la Biblia precisamente en el texto que leíamos anteriormente dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos repentina destrucción. ¿Sobre quiénes? Sobre los impíos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que aceptaron la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel, que se encuentra en Apocalipsis 14, precisamente advierte y dice: ay de los que reciban la marca de la bestia y adoren a la bestia. Ay de aquellos. Mucho cuidado, porque ya vamos a ver cuál es el punto precisamente de el punto de inflexión, el punto allí donde existe esta pelea tan fuerte, y por qué van a condenar a muerte a los verdaderos hijos de Dios, a los hijos de Dios que se mantienen fieles. Entonces, la plaga, vamos a hablar de las plagas, que esto sucede en pleno tiempo de angustia. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer el 15, versículo 8 para el contexto, porque Apocalipsis, versículo 15 y versículo 8 está completamente unido a Daniel 12:1. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Apocalipsis 15, versículo 8. Vamos por partes. Y el santuario se llenó de humo procedente de la gloria de Dios,
y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Miguel? Todo, porque cuando termina el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y él se levante, es allí donde sale del santuario y el humo llena el santuario. Lo mismo pasaba en la época antigua. Cuando el día de expiación terminaba, precisamente cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer su obra de intercesión, en ese día de expiación, salía del santuario y el santuario se llenaba de humo y nadie podía entrar ni salir. Entonces, dice aquí la escritura, en este versículo 8 del capítulo 15, que nadie podía entrar hasta que se completaran, ¿qué? Y el santuario se llenaba de humo y nadie, hasta que se completaran las plagas. Y en el capítulo 16, versículo 1, fíjense que van a empezar las plagas. ¿Cuáles son esas plagas? Vamos a leerlas. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. Vamos a ir leyendo plaga por plaga rápidamente. El segundo derramó su copa sobre el gran mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y todo ser vivo que había en él murió. Perdón, esa es la segunda plaga, perdón, la primera plaga, perdón. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces pasa algo, y es que mucha gente teme a esta cuestión de las plagas, pero no debemos tener miedo, o no debería haber miedo, porque esta plaga solo cae sobre los impíos. Estas plagas solo caen sobre los que acepten la marca de la bestia. No es un microchip, no es el código de barras, tiene que ver con adoración. Como dijimos en el tema de hace 8 días, estamos viendo un panorama muy general y posteriormente en los sábados siguientes vamos a estar tocando punto por punto de una manera muy detallada. Así que tranquilos, vamos a estar viendo esto poco a poco. No olviden dar like y compartir para que muchas más personas se unan a estas clases bíblicas. Entonces, viene la primera plaga, que es una úlcera maligna. En este libro, El conflicto de los siglos, se nos dice, se nos narra que esta plaga es tan tremenda que los ojos se caen de las cuencas. Los ojos se caen de las cuencas y es algo tremendo, tremendo. Ahora, estas plagas son locales, pero son acumulativas. No todas van a caer al mismo tiempo, pero sí se van a acumular. Entonces, si en este momento estamos tan asustados con el coronavirus, en ese tiempo muchas personas van a tratar de mirar alguna explicación con respecto a este virus, con respecto a qué pasa con esas llagas, por qué esas úlceras tan grandes, por qué a la gente se le caen los ojos de las cuencas. Es una plaga tan terrible, que muchos van a empezar a culpar a Dios de esto. Seguimos leyendo. Primera plaga. Vamos por la segunda plaga. Apocalipsis 16, versículo 3. El segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser vivo que había en él murió. La segunda plaga entonces nos dice que el agua se va a convertir en sangre y todo ser vivo que estaba en el mar va a morir. Y esto va a ser tremendo porque muchas personas que dependen de la pesca, que dependen precisamente de la explotación de los animalitos de mar, pues ya no van a tener que comer, ya no van a poder explotar. Esta segunda plaga tampoco va a tener explicación, qué es lo que está pasando. Por eso les digo, esto que está pasando hoy en día no es nada para lo que se viene encima. Pero nosotros estamos en la luz para saber que estas cosas vienen y que este es un tiempo de oro para aprovechar. Ahora, tercera plaga. Fíjense que nosotros vamos aquí, nosotros estamos viendo en el esquema, estamos viendo la primera, segunda y tercera plaga, pero todavía no llega algo que se llama el decreto de muerte. Todavía no. Eso está pasando en la tierra. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando arriba. Tercera plaga, dice, el tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Tremendo. O sea, no solo el mar, sino también los ríos van a estar convertidos en sangre. De ninguna manera habrá agua. De ninguna manera la gente podrá saciar su sed con agua, porque todo será convertido en sangre. Suena terrible, suena feo, pero esto solo va a pasar a los que reciben la marca de la bestia
el número de su nombre y adoren a la bestia. Esto no es para todo el mundo. Y eso es lo que debe llenar de tranquilidad a los hijos de Dios. Y eso es lo que debería llenar de tranquilidad a aquellos que tal vez todavía no han aceptado el llamado, pero si quieren ser hijos de Dios, Dios los está recibiendo. Versículo 5, y oí el ángel de las aguas, el que derramó precisamente la copa de la ira, diciendo, justo eres el que era el santo, por haber hecho así justicia, porque derramaron sangre de los santos y de los profetas, sangre les has dado a beber, pues bien se lo merecen. Son solo consecuencias precisamente de haber recibido la marca, de haber recibido precisamente esta marca de la bestia, adorar a la bestia, olvidándose de su Dios. Y entonces aquí es donde viene algo interesante. ¿Por qué? Miren, vamos a ir entonces a la parte de arriba para mirar qué es lo que pasa. Vamos a mirar un poquitico arriba. Resulta que precisamente cuando caen estas plagas, e inclusive antes de que caigan las plagas, junto con la Declaración Mundial de Paz y Seguridad, toda esta creciente rama del espiritismo da un éxito al movimiento ecuménico que se unen bajo un solo líder político y religioso, que es el que proclama paz mundial. Y los reyes de la tierra se unirán a ese gran líder. Entonces, vamos a mirar aquí otro poquito. ¿Qué es más es lo que pasa? Todavía no hemos llegado al decreto de muerte, porque tenemos que ir a ver. Resulta, pasa y acontece que en medio de estas plagas, después de la tercera plaga, viene algo interesante y es la cuestión de una falsificación de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo así? ¿La segunda venida de Cristo va a ser falsificada? Sí. Va a ser completamente falsificada y este será el acto capital de Satanás precisamente para tratar de engañar a todo el mundo. Ustedes lo pueden ver con más detalle en la página 608 del libro Conflicto de los Siglos. Les voy a leer un poco porque resulta que para este decreto de muerte tiene mucho que ver aquello de guardar el sábado, tiene mucho que ver aquello de ser fiel con los 10 mandamientos. Fíjense lo que dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará pasar por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido y en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Hay mucho más detalles en esta página 608, les aconsejo que lo lean, pero sin embargo dirán ustedes, bueno, ¿y eso dónde está en la Biblia? Precisamente tenemos que devolvernos a Mateo 24 y el versículo 26, porque esta segunda falsificación de la segunda venida de Cristo se da mientras suceden las 3 primeras plagas. Vamos a ir allí, Mateo 24. Mateo, mi madre ama este capítulo, Mateo 24 y el versículo 26. Fíjense lo siguiente, dice, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en la habitación secreta, no lo creáis. No lo creáis. Así que si usted de pronto se da o se le da simplemente y decir voy a chismosear, no vaya, porque probablemente usted vaya a ser engañado. No vaya, no lo mire. Que lo están transmitiendo por internet, ni se le ocurra. El mandato del Señor Jesucristo es no salga, no lo vea, ni siquiera vaya por curiosidad a verlo. No vaya. No vaya. Ahora, ¿cómo y qué es lo que pasa con eso? Devolvámonos al versículo 23.
¿por qué no ir ni siquiera a chismosear? Dice el versículo 23. Entonces, si alguien nos dice, mirad, allí está el Cristo o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Por eso, la recomendación es ni por curiosidad se le ocurra ir, ni por curiosidad vaya a chismosear, no vaya. Entonces, volviendo, vienen las 7 plagas postreras, como lo estamos viendo allí, vienen de una manera sucesiva, ¿sí? Nadie podrá dar explicación de qué es lo que está pasando, pero aquellos impíos van a maldecir a Dios por 3 veces, por 3 ocasiones. Vamos a seguir leyendo rápidamente. Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 8. Y el cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue concedido abrazar a los hombres con fuego. Y fueron abrazados los hombres con fuego intenso, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, pero no se convirtieron para darle gloria. Entonces, fíjense lo interesante. En medio de este momento, de este tiempo de angustia, cuando cae la tercera plaga, más o menos para este tiempo, es que viene la falsificación de la segunda venida de Cristo. Y cuando venga esa falsificación de la segunda venida de Cristo, viene la fase 3 de la ley dominical, que ¿cuál es? Es el decreto de muerte. Es ahí ya donde viene una persecución tan terrible contra los hijos de Dios que van a buscar matarlo. Esto es donde completamente está asociado con todo lo que habla de que el rey del norte saldrá a aniquilar a muchos, con respecto a lo que habla Apocalipsis 13, de que le dará muerte a todos aquellos que no reciban la marca de la bestia. Pero algo más importante, y precisamente nos devolvemos al conflicto de los siglos, y vamos a ir a la página 601. La página 601, fíjense lo que nos dice. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Aquellos que se mantengan firmes en la ley de Dios y que digan, no, yo no voy a guardar el domingo, me quedo guardando el sábado porque es el día del Señor, porque no hay nada en la Biblia que autorice el cambio del sábado al domingo. Aquellos que se mantengan firmes y fieles serán odiados. Por eso es que el Señor Jesucristo, por eso es que el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice, y seréis odiados por mi nombre. Seréis odiados a causa de mi nombre. Estos mensajes no son populares, no se preocupen porque no sean populares, porque de hecho el mensaje del Señor Jesucristo tampoco fue muy popular, que digamos. Los mensajes que dieron los apóstoles, los profetas, no eran muy populares. Sigue diciendo, página 601 del Conflicto de los Siglos. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Ese mismo argumento fue presentado contra Cristo hace poco más de 1800 años por los príncipes del pueblo. No conviene, dijo Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo a que pasado cierto tiempo los mate. Tremendo. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán en la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Entonces, fíjense que algo muy interesante pasa, y es que desde hace algunos años, por ejemplo, Francisco I, junto con su gran amigo Tony Palmer, que ya está muerto, empezaron a ir a las iglesias protestantes de los Estados Unidos argumentando que la protesta terminó.
argumentando precisamente que ya las doctrinas no deben ser motivo de pelea, sino que lo único que debe unir es el amor. Y bajo un falso concepto de amor, muchos están siendo engañados para abandonar la ley de Dios, para seguir argumentando que está abolida. Y son estos mismos, a estos mismos que acepten el no guardar la ley de Dios, que acepten precisamente desechar la ley de Dios, sobre los cuales caerán las plagas, pero para los hijos de Dios no caerán, porque Dios los va a proteger. Por eso, aunque se llame tiempo de angustia, el tiempo de angustia no será precisamente porque estas plagas caigan sobre los hijos de Dios, sino porque este tiempo es un tiempo en donde ni siquiera los salvos sabrán que están salvos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir a Mateo 24. Vamos a Mateo 24 para poder entender un poco más de lo que estamos hablando acá, de lo que acabo de decirles. Recuerden que todo tiene que estar sustentado en la Escritura, todo, como veíamos en la lección de escuela sabática. Mateo 24, versículo 37 al 39. Vamos allí a mirar. Dice, pues como sucedió en los días de Noé, así sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Porque al igual que en aquellos días anteriores al diluvio, seguían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca. Primer hasta. Y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y los barrió a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, los salvos no sabían que estaban salvos hasta que vino el diluvio. Los perdidos se dieron cuenta que estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Lo mismo pasa con la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a saber quién es salvo, nadie va a saber si está perdido, solo hasta cuando el Señor Jesucristo venga. El tiempo de angustia se llama así precisamente porque aunque el pueblo de Dios ya está sellado, aunque el pueblo de Dios sabe y conoce todas estas señales que están pasando alrededor del mundo, que ya conocen todo lo que decía la línea profética, todo lo que hablaba la profecía, aún así ellos desconfían tanto de sí mismos que no van a saber en realidad si están salvos o no, solo hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Nada más. Entonces, como el punto es el sábado, como el punto entre todas las guerras entre las diferentes denominaciones, precisamente es este punto del sábado, aquella pequeña agrupación, esa pequeña iglesia que dice, no, nosotros nos mantenemos firmes porque el Señor ha dicho, Jehová ha dicho que hay que guardar el sábado, a ese grupo de gente, a esos pequeñitos, ¿sí? Son los que van a culpar de todos los males y precisamente aquí es donde entra esta falsa aparición de Jesucristo, esta falsificación de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? En la página 609 del Conflicto de los Siglos, fíjense lo que dice. Declara, no está más atrás, dice, dice, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que se santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, que es el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Este es el engaño. Ahora fíjense esta frase. Este es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Esta segunda falsificación de la segunda venida de Cristo será tan llena de aparente luz, será aparentemente tan gloriosa, que precisamente allí la profeta del Señor nos dice que resulta casi irresistible. Tremendo. Todo el mundo estará convencido. Ahora, ¿por qué muchos van a ser engañados por esta falsificación? La respuesta es muy sencilla. Si bien es cierto, la mayoría del mundo protestante, la mayoría de los que componen la iglesia protestante, no vamos a hablar del nombre de las iglesias, pero sí de muchas iglesias cristianas protestantes, se guían más por los milagros, se guían más por falsas profecías, se guían más precisamente por las señales y no por la palabra. Cuando venga precisamente este ser
a falsificar la segunda venida de Cristo, cuando precisamente se apoye en estos ministros que están disfrazados de piedad y empiecen a hacer todo ese montón de milagros, la gente les va a creer. Dice precisamente la profeta del Señor que el engaño le resulta casi irresistible, es una cosa tremenda, casi irresistible. Y precisamente allí es donde se da el decreto de muerte. Un decreto que precisamente va a buscar que los hijos de Dios mueran sí o sí, mueran como sea, los van a matar, los van a perseguir, muchos morirán, pero definitivamente otros no. Fijémonos lo que nos dice la escritura, Mateo 24. Mateo 24 y el versículo 22. Y este versículo 22 generalmente es muy mal interpretado. Muy mal interpretado. Dice, y si no se acortaran aquellos días, nadie se salvaría, pero en atención a los elegidos, esos días serán abreviados. ¿Cuáles días? Entonces resulta que muchos dicen y toman este versículo o parte de este versículo para decir, es que por eso es que el día dura 23 horas, 44 minutos. No. El contexto de lo que me está hablando este versículo es precisamente de la persecución, de los días de la persecución. Precisamente esos días de persecución van a ser cortos. Los días de esa persecución van a ser poquitos, porque si no fuera así, nadie se salvaría. Todo el pueblo de Dios moriría, aunque resucitarían en la segunda venida de Cristo, pero precisamente en atención de los elegidos, en atención de esa población que se llama los 144,000, es que esos días serán acortados. El tiempo de persecución será corto, el tiempo de persecución va a ser poquito. Para ese momento los hijos de Dios ya deberían estar huyendo a los montes. Para ese momento los hijos de Dios ya no tienen que hacer absolutamente nada encerrados en la ciudad. Absolutamente nada. Muy bien. Vamos entonces. Porque en pleno tiempo de angustia, ahora viene otra de las plagas. Vamos a ir aquí. Ahí está. Tenemos entonces el tiempo de las plagas, tenemos entonces todo eso que estamos viendo acá. Y en este punto, vamos a ver la quinta plaga, la sexta plaga, y en la última, que es cuando ya viene precisamente lo que se llama la resurrección especial, que eso ya lo vimos en la clase de Daniel 12 hace 8 días, eso ya lo vimos. Si ustedes quieren ver lo de la resurrección especial, por favor, en YouTube también está esa clase, superclase de Daniel 12, y hablamos de la resurrección especial. Ahora, las plagas sin la quinta, la sexta y la séptima plaga no son plagas literales, estas ya son plagas que vendrían a tener un significado espiritual mucho más profundo. Vamos a ir allí. Apocalipsis 16. Volvamos a la Biblia. Apocalipsis 16. Nos dice Apocalipsis 16, versículo 10. En este versículo es donde se da la liberación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver. Apocalipsis 16, versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su trono se cubrió de tinieblas, y las gentes se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus úlceras, pero no se convirtieron de sus obras. Unas tinieblas cubren precisamente este trono, cubren esta iglesia apóstata, cubre precisamente a este poder mentiroso que suplantó a Cristo, que quiso suplantar su lugar en la tierra, que suplantó el lugar del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, esto precisamente es lo que nos dice que fue llena de tinieblas, y allí es donde sucede la liberación del pueblo de Dios. Es decir, la persecución prácticamente termina, obviamente pues habrá en menor intensidad, pero la persecución en su gran mayoría termina, y el pueblo de Dios allí empieza a ser liberado. Luego viene la sexta plaga. Fíjense lo interesante. Sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó,
de modo que el camino de los reyes que vienen del oriente quedó libre. Y aquí es donde podemos ver algo interesante. Uno, dice que las aguas de la Gran Babilonia se secaron. En la antigua Babilonia, el corazón de su poder o todo su poder estaba en el río Éufrates. ¿Qué fue lo que hizo Darío? Secó las aguas. Darío venía precisamente del oriente, Media y Persia venían del oriente, y ellos secaron el río Éufrates, y ahí fue donde pudieron incursionar y destruir a Babilonia. Eso lo encuentran ustedes en Daniel 5, y también lo encuentran en los relatos históricos. Pero entonces, si esta plaga no es literal, ¿a qué se refiere? Muy bien. Apocalipsis 17:15. Apocalipsis 17:15 nos dice que, vuelvo. Apocalipsis 17:15 que dice que el símbolo de las aguas es muchedumbre. La Gran Babilonia o esta Babilonia es lo que se conoce como la Gran Ramera. El poder de esta Gran Babilonia es el apoyo de las aguas, el apoyo de la gente. Entonces la sexta plaga se está refiriendo a que la gente le quita su respaldo, le quita precisamente, le quita su respaldo y su apoyo a la iglesia apóstata, a esta gran ramera, a esta Babilonia. A eso se refiere. Entonces, como la iglesia apóstata, esta iglesia romana apóstata, ya no tiene gente que la apoye, se le quita ese poderío, las aguas o las personas ya no la van a apoyar, pues precisamente esto abre el camino para que Jesús venga por segunda vez. Por segunda vez. En Apocalipsis 17, de hecho, se habla un poco más acerca de cómo será esta plaga, se describe muchísimo más, y es cuando dice que los reyes de la tierra que tanto fornicaron con esta gran ramera, la devorarán, la dejarán en los huesos. También habla acerca de que precisamente pues no tendrá más apoyo, no tendrá quien la llore. Dice en Apocalipsis 18 que su fin vendrá en una hora y no habrá quien le ayude. Precisamente eso es lo que habla Daniel 11:45, cuando dice que en el tiempo en donde va a perseguir a todo este montón de hijos de Dios para aniquilarlos, para matarlos, es cuando ya no tiene quien le ayude, es cuando ya precisamente todo el apoyo le fue quitado, y lo mismo va a pasar. La séptima plaga precisamente pues nos habla o tiene que ver precisamente con la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ir allí. La séptima plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice: el séptimo derramó su copa sobre el aire, y salió del santuario una voz procedente del trono que decía: hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y sobrevino un gran terremoto, cual no lo hubo en la tierra desde que existe hombre sobre la tierra. Así de grande es el terremoto. Dice que la gran ciudad se partió en tres partes. ¿Cuál gran ciudad? Babilonia. ¿De qué se compone Babilonia? Del dragón, de la bestia y del falso profeta. Esos tres poderes que se unieron para engañar a muchos, para perseguir al pueblo de Dios, finalmente se desunen en esa séptima plaga. En esa séptima plaga, entonces, precisamente es donde viene la resurrección especial, que eso ya lo vimos. Viene también donde los hijos de Dios van a ver la señal del Hijo del Hombre, van a ver la pequeña nubecita, que es muy pequeña, de color negro, ¿sí? Y finalmente al acercarse se va convirtiendo en una gran luz, en una nube blanca donde viene el Hijo del Hombre. Y precisamente en el libro de Eventos de los Últimos Días, la página 230, es donde se nos amplía qué es lo que pasa con esto. Es en ese momento cuando los hijos de Dios saben de verdad en qué día viene el Señor Jesucristo, que no va a pasar mucho tiempo precisamente desde esa séptima plaga hasta esta línea que estamos viendo nosotros acá, que se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La consumación realmente de las esperanzas se ve en este punto de la historia, después de esa séptima plaga, en un periodo muy corto de tiempo. Tanto los 144,000, es decir, los sellados,
junto con aquellos que despertaron en la resurrección especial, junto con los que le traspasaron, verán venir al Señor Jesucristo en poder y en gloria. Y aquí, como lo dice la presentación, no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Pero finalmente, todo esto que acabamos de ver acá, como les digo, es apenas un abrebocas, es apenas una pasada muy por encima de lo que tiene que ver con todo el tiempo de angustia. ¿Qué eventos van a haber allí? Lo vimos de una manera muy rápida, pero apenas, como les digo, es un resumen, pero posteriormente estaremos abarcando punto por punto este tema para que podamos todos tenerlo claro exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Entonces, hasta este punto hemos llegado hasta el día de hoy, exactamente más o menos 45, 50 minutos casi nos tomamos. Nos quedaría pendiente entonces posterior para el próximo sábado hablar de la segunda venida de Cristo y trataremos de abarcar entonces el punto de la segunda venida de Cristo. Miraremos de una forma muy rápida qué va a pasar en el milenio y el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, vamos a ver eso. ¿Qué pasa en el milenio? ¿Qué pasa posterior al milenio? Y listo, con eso vamos a ir terminando. Nuevamente a ustedes, muchas gracias por haber asistido. Dios los bendiga. Gracias por haber asistido a esta clase bíblica. No olviden darle like, no olviden compartir y sobre todo, pues no olviden leer el capítulo El tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Allí les va a ayudar muchísimo a entender mucho más qué es lo que va a pasar. Y pues bueno, les deseo a todos una feliz semana. Nos estaremos viendo de hoy en 8 días, el próximo sábado en la mañana con la clase de escuela sabática, con el repaso de la lección, y en la tarde con la continuación de este estudio de la línea profética. Que Dios los bendiga a todos, una feliz tarde, una feliz semana, Dios los bendiga y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Bye.